palabras en la boca y en el corazón de tu siervo, de nuestro amigo Mario, para poder, Señor, transmitir las enseñanzas, Señor, que tú quieres aquí a tu iglesia. Lo dejamos delante de ti, lo ponemos en tus manos, en Cristo Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga. Dios le bendiga, qué lindo estar en la casa del Señor. Qué lindo es el tiempo previo a la Navidad, ¿no? Me encantan los villancicos de Navidad. Hoy cantábamos Ángeles cantando están. ¿A quién le gustan las canciones de Navidad? Al 80%. Está bien, cuestión de gusto. A mí me gustan. Cuando éramos chicos, 10, 11 años, en casa solíamos con los vecinos, que algunos venían a la iglesia, otros no, ensayar villancicos navideños, íbamos por las casas de los vecinos a cantarle. Eso ya no se estila, ¿no? Pero lindo, de ahí vienen también el aprecio por las canciones de Navidad. Pero sin duda es un tiempo lindo, ¿no? Les queremos invitar, y bueno, seguramente Esteban al final va a hacer de nuevo la invitación, pero tenemos varias actividades especiales de Navidad. El domingo 20 en la Iglesia Camino de Fe, en Rousseau, sábado 20, en Rousseau y Gloria, allí gracias, a una cuadra de Propios, se va a hacer un pesebre viviente y una actividad de Navidad también con canciones. Invitamos a la iglesia, a los hermanos que puedan estar presentes allí a las 18 horas o 18:30. Víctor, ¿está por ahí? La actividad del sábado 20, 18 horas. Ahí está. Algunos vamos a estar antes preparando todo, pero bueno, va a comenzar allí la actividad 18 horas. Los hermanos que nos quieran estar acompañando, qué bueno sería que haya un lindo grupo de hermanos de la iglesia para dar testimonio allí en el barrio, repartir también folletos a las personas que se acerquen, y bueno, las casas alrededor, poder estar haciendo un lindo impacto en ese lugar. Después, al otro día, domingo 21, 19 horas, lo recalco, 19 horas, porque hemos anunciado los domingos anteriores a las 20, pero la actividad va a comenzar 19 horas, domingo 21, un culto de Navidad especial, con canciones también navideñas, pesebre viviente, una obra alusiva también a la Navidad. Así que domingo 21, 19 horas. Va a ser en el gimnasio, o sea, va a haber más espacio, inviten a sus amigos, vecinos, familiares. Desde el anexo de Flor de Maroña, los hermanos van a estar viniendo el domingo 21 para acá. Va a salir un ómnibus de Flor de Maroña 18:30. Esto también hay que volverlo a hacer énfasis en la hora que sale el ómnibus de Flor de Maroña, puesto que hemos anunciado otra hora el domingo anterior, pero 18:30 sale el ómnibus para Flor de Maroña. Bueno, ya Esteban ha dicho de la asamblea, así que terminado el culto, los hermanos que van a participar de la asamblea no se vayan hacia afuera, quédense acá si comenzamos enseguida, puesto que hay varios testimonios de hermanos para escuchar, para entrar a la membresía de la iglesia. Bueno, y sin duda el mensaje de hoy tiene que ver con la Navidad. La historia de la Navidad es una historia bueno, que la narran los evangelios, especialmente Mateo y Lucas narran la historia de la Navidad. Y Mateo comienza en un punto contando la historia de la Navidad, pero Lucas va un poco antes. Unos meses antes comienza con el relato de la Navidad. Y les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1. Ya estuvimos compartiendo en Flor de Maroña el domingo pasado acerca
de este enfoque, como una historia de la Navidad, ¿no? Porque nuestra idea de la historia de la Navidad comienza con el anuncio del ángel a María, con el anuncio de los pastores, de los ángeles a los pastores, pero Lucas va un poco más atrás y teje la historia de la Navidad junto con el nacimiento de otro personaje bíblico muy importante, ¿no? De hecho, la Navidad, hay un preparativo previo, o en la historia de la Navidad, o en el plan de redención de Dios, hay un preparativo previo que incluía el nacimiento de Juan el Bautista, ¿no? Este hombre tan particular, personaje también que fue profetizado por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, que iba a venir como precursor del Mesías, que iba a abrir las puertas al ministerio del Mesías, ¿no? Entonces, esta historia de la Navidad está muy relacionada y en la cual también hay algunos aspectos que son interesantes para nosotros poder extraer para aplicar a nuestras vidas, ¿no? Y esta historia tiene que ver con dos personajes que eran los papás de Juan el Bautista. El papá se llamaba Zacarías y su mamá se llamaba Elizabeth. Y vamos a ver en esta historia de Navidad cómo Dios utiliza corazones dispuestos para preparar su venida, ¿no? Y vamos a leer así en el versículo, a partir del versículo 5, en el capítulo 1 de San Lucas. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y se sobrecogió de temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de la demora en el santuario, pero cuando salió no podía hablar y comprendieron que habían visto visión en el santuario, y les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplido los días de su ministerio se fue a casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres.
la historia luego continúa, ¿no? Cuando nace su hijo Juan. Pero vemos en esta historia también un anticipo de la Navidad y vemos también la preparación de la Navidad. Decíamos que este personaje, Juan el Bautista, es un personaje significativo en el Evangelio. De hecho, los 4 evangelios nombran su ministerio y algunos de ellos, como el Evangelio de Juan, comienza con el ministerio de Juan el Bautista, en sí en función de la importancia que tiene preparando el camino para lo que fue el ministerio del Señor. Y Jesús mismo da testimonio en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, diciendo que de los profetas nacidos de mujer, no hay ninguno más grande que Juan el Bautista, ¿no? Y esta historia se teje con la del anuncio de la Navidad. 5 meses antes del anuncio del ángel Gabriel a María, 5 meses antes, el mismo ángel se aparece a Zacarías para anunciar el nacimiento de este niño. Después, posteriormente, María, ya esperando o embarazada, esperando a Jesús, va a la casa de Elisabet y se encuentra con Elisabet, y allí hay un encuentro muy lindo en el cual Elisabet y María, que eran parientes, tienen un encuentro y se gozan juntos por lo que el Señor ha hecho en sus vidas y comparten parte del tiempo de embarazo juntas, ¿no? Entonces, son historias que están entrelazadas, ¿no? O sea que la Navidad comienza antes que el pesebre, ¿no? Con vidas fieles que Dios usa en el camino para esperar al Mesías. Y esta historia de la Navidad nos recuerda especialmente que Dios obra en medio de la fidelidad. ¿Por qué decimos esto? Noten allí en los versículos 6 y 7, hablando de Zacarías y de Elisabet, dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Podríamos decir que estos 2 personajes o estas 2 personas, lo que se nos dice de ellas es que eran fieles, que eran irreprensibles, que el Señor había obrado en ellos de una forma especial al punto de vivir sus vidas en fidelidad. Irreprensible significaba que nadie tenía algo para señalar acerca de ellos diciendo: hiciste esto mal o incurriste en algún problema en cuanto a esto. O sea, que eran personas que se habían mantenido íntegras y fieles. También se nos dicen de ellos que eran de edad avanzada, y como detalle no menor se nos habla que Elisabet era estéril, que no habían podido tener un hijo. Y para los que conocemos un poco la cultura de ese tiempo, el no tener un hijo en una familia, en ese tiempo se señalaba quizá como un designio de Dios o un castigo de Dios. O sea, el no tener familia o no tener prole en una familia se llegaba a ver en ese tiempo como un signo de que la bendición de Dios no estaba sobre esa familia. Y muchas veces desde la cultura implicaba que se señalara a la familia y especialmente, o sea, generalmente en ese tiempo se señalaba a la mujer como una situación vergonzosa. De hecho, el último versículo que leímos dice que Elisabet dice, así en el versículo 25, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Probablemente así se sentiría ella, o tal vez el pueblo en su juventud se lo hubiera hecho notar.
Probablemente cuando ella era joven y salía al mercado, era señalada: mirá la que no tiene hijos, la que no ha sido bendecida. Probablemente la situación de ellos en un determinado momento haya sido de burla o de desprecio. Quizá las mujeres que tenían familia se reunían por un lado y dejaban aparte a Elisabet. Y no cuesta mucho imaginar estas situaciones en medio de culturas que pensaban de esta forma. Cuando uno ve también historias similares, como en Primera de Samuel, donde allí aparece la mamá del profeta Samuel, Ana, también sufría el desprecio y la burla de Penina. Y también en el ejemplo de Raquel, una de las mujeres de Jacob, recibía también el desprecio de Lea o de las otras mujeres de Jacob, porque Dios no le había dado hijos, hasta que después sí recibe la bendición de ser la mamá de José y de Benjamín. Pero vemos estas actitudes de desprecio. Pero aún así, pese a las cosas que vivían esta familia o que tuvieron que vivir durante mucho tiempo, en el cual me imagino que una de las principales oraciones que ellos tenían día a día: Señor, concédenos un hijo, Señor, concédenos tener una familia. Era quizá el anhelo principal durante quizá décadas en su vida, esa oración. Pero el Señor no contestó esa oración. Y a pesar de todo eso, podemos ver que su fidelidad, su rectitud no cambió. O sea, podríamos asegurar que la fidelidad y la integridad de Zacarías y de Elisabet no estaban subordinadas a que Dios contestara positivamente la oración que hacía. Y esto lo deja claro la palabra, que eran personas justas, íntegras e irreprochables. Tal vez no eran de las personas más populares, quizá no eran de las parejas a las cuales uno le fuera a pedir consejo, ¿no? Porque bueno, si le vamos a pedir consejo, pidémosle consejo a los que son bendecidos por Dios. Y tal vez la sociedad o la gente de la villa o del pueblo donde ellos vivían los relegaban un poco. Pero a pesar de eso, su fidelidad al Señor no estaba subordinada a que Dios contestara las oraciones que ellos hacían. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo actuamos nosotros cuando le pedimos algo al Señor? Cada uno de nosotros tenemos anhelos. Hay oraciones que son recurrentes en nuestra vida y en nuestro corazón, y a veces no por un tiempo, sino durante mucho tiempo. Tal vez nuestra oración no está relacionada con tener un hijo, pero conozco casos que sí, que fue así. Pero a veces nuestra oración está relacionada con la prosperidad o con el bienestar, o tal vez algo más profundo como un tema de salud, o con la salud de nuestros hijos. Y muchas veces oramos reiteradamente pidiendo al Señor que obre y la respuesta no llega. ¿Qué hacemos cuando la respuesta se tarda? Muchas veces el Señor contesta sí inmediatamente. En la reunión de oración que hablamos también acerca de este ejemplo, una hermana contaba su testimonio o un testimonio relacionado a su vida y decía que había determinada situación económica y oró, y prácticamente al otro día el Señor contestó
de una forma especial y esa situación económica se resolvió no solo para ese mes, sino para los siguientes. Hay veces Dios contesta inmediatamente cuando oramos y hay veces que Dios nos dice no. Y cada uno de nosotros tendremos ejemplos de cuando Dios cierra una puerta y nos dice no, por ahí no es. Pero hay veces que Dios no contesta. Y hay muchas veces que Dios no contesta. No es ni sí ni no. Y cuando no es ni sí ni no, muchas veces esa falta de contestación o nos alienta a esperar la respuesta, o muchas veces nos sucede que empezamos a enojarnos con Dios. Como el empleado que va a pedir salario, un aumento de salario a su empleador, y el empleador le dice, no, mirá, la cosa está difícil, ¿no? ¿A quién no le ha tocado eso? Entonces el empleado sale de la oficina y dice, bueno, vos no me aumentás el salario, yo te empiezo a rebajar la productividad. ¿No? Entonces empieza a rendir menos. Bueno, si vos no me pagás tanto, yo rindo menos. La actitud de Elisabet y de Zacarías no fue así. Su fidelidad no fluctuó, no decayó. No por un día, no por 2 días, sino por décadas, por toda su vida. Ellos, cuando viene la respuesta del Señor, estaban o fueron hallados en santidad y en fidelidad. O sea que esta historia de la Navidad nos recuerda y nos hace pensar que Dios obra en medio de la fidelidad. ¿Cómo estás esperando tú la Navidad en este tiempo? ¿Cómo actúas cuando el Señor no contesta? O tal vez cuando hay cosas que deseas o que crees que ya tendrían que estar y todavía no se han manifestado. Qué bueno sería que haya también esta Navidad en nuestros corazones integridad, santidad, justicia y obediencia. Podríamos decir que la fidelidad es terreno fértil para los planes de Dios. Cuando Dios fue a buscar a personas que encajaran en los planes del Señor, Dios fue a buscar este tipo de personas. Y Dios concedió las oraciones de aquellos que estaban esperando en Él con fidelidad. También esta historia de Navidad nos recuerda que Dios no ha olvidado las oraciones antiguas. Es interesante, en el versículo 13 dice, el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Es interesante esta palabra del ángel Gabriel, ¿no? Porque le está hablando a un hombre de ya de 60 y pico, 70 años para adelante. Tu oración ha sido oída. Y yo me pregunto de la racionalidad, ¿hasta cuándo oró Elisabet y Zacarías por un hijo? ¿Hasta los 45? ¿Hasta los 50? Bueno, sin duda que mucho más de eso, ¿no? El Evangelio nos dice que eran de edad muy avanzada ya. Probablemente ya entrando en la tercera edad. O sea que seguramente la oración que fue escuchada no fue la que se hizo el día de ayer, no fue la que se hizo el mes pasado.
sino la oración que fue escuchada, la que se hizo años, décadas atrás. Las oraciones que hacemos nunca son olvidadas por el Señor. Las oraciones las cuales llevamos delante del trono de Dios no están echadas en saco roto. Todas aquellas oraciones las cuales hemos llevado delante de Dios, las cuales todavía Dios no ha contestado, no significa que Él las haya olvidado. Dios tiene un tiempo y un tiempo perfecto para contestar cada oración. Y tal vez algunas se contestarán cuando podamos verle cara a cara a nuestro Señor y que podamos verle a Él y conocerle a Él tal como fuimos conocidos. Probablemente algunas de esas oraciones se contestarán allí. Pero no creas, mi hermano, que porque si tú oras, el Señor ha olvidado su oración, porque no lo ha hecho. Está presente delante de Él. La oración que se hizo décadas atrás, la cual oraban arrodillados juntos, este matrimonio, danos un hijo. Esa oración se cumplió. Y este hijo no fue el hijo de la vejez o el hijo que simplemente traía alegría. Era un hijo que traía un propósito especial de parte de Dios. Era un hijo que iba a ser trascendente en lo que iba a ser el anuncio y la venida del Mesías. Era el hijo que iba a preparar el camino del Señor. Era un hijo que había sido profetizado siglos atrás, que iba a venir con el espíritu de Elías y iba a bajar los montes y a elevar los valles para preparar un camino recto en el corazón del pueblo para escuchar al Mesías. Era el hijo que se enfrentó a, que eran familia también, eran primos, Juan y Jesús, pero Juan bautizó al Señor Jesús. O sea que Dios tenía un propósito grande y tenía un tiempo perfecto para contestar la oración. Y esta historia de Navidad nos recuerda eso. Y si lo llevamos a nuestro plano personal, hay oraciones que nosotros tenemos. Y hay oraciones que nosotros hacemos tal vez de hace mucho tiempo atrás, ya sea por nuestros hijos, por nuestra familia, y el Señor a su tiempo va a contestar esa oración. Cada una de esas oraciones están en la presencia del Señor. El Señor no se ha olvidado, no es que no ha escuchado, sino que Él está esperando el tiempo perfecto para contestar la oración. La Navidad nos recuerda que Dios no ha dejado de escuchar a su pueblo. La Navidad nos recuerda que la fe madura reconoce la mano de Dios en los procesos largos. Y tal vez estés viviendo un proceso largo. Quizá tenga que ver con la salud, tenga que ver con la economía, pero la Navidad nos recuerda que Dios está pendiente también de nuestros procesos, de nuestras situaciones. También esta Navidad nos recuerda que hay una lucha entre la fe y el sentido común. A veces cuando escuchamos la historia de la Navidad decimos, ¿por qué un rey nace en un pesebre? ¿Por qué el creador del universo termina naciendo en un establo, acostado en un pesebre donde comían los animales? Lo mismo se preguntaban los reyes en ese tiempo, los reyes magos que vinieron de Oriente y fueron al palacio a buscar al rey que había nacido. También en este caso, la historia de la Navidad nos habla de este choque contra el sentido común.
el anuncio se le da al sacerdote Zacarías. Y el ángel les dice ahí en el versículo, les dice que iba a tener un hijo. Y en el versículo 18 Zacarías le dice al ángel, ¿y en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad muy avanzada. Estamos hablando con un sacerdote del pueblo de Israel, alguien que conocía la palabra. De la mano de su fidelidad y su justicia también estaba el conocimiento de la ley. ¿Cómo este hombre no iba a saber que Sara dio a luz a los 90? ¿Cómo este hombre no iba a saber que Dios le dio hijos a Raquel cuando no los podía tener? ¿Cómo Dios no iba a saber de la historia de Ana y de Samuel? Pero cuando él tuvo que confrontarse con la palabra de Dios y aplicarla a su vida, dijo, ¿y cómo va a pasar esto si yo soy viejo? Ya no estoy para esos temas. Su sentido común le decía que su biología ya no, y la de su esposa ya no funcionaban para tener hijos. Pero la palabra de Dios por medio del ángel lo estaba confrontando a la fe y le estaba diciendo y le estaba dando un anuncio que él iba a tener un hijo, que iba a haber gozo y alegría en su casa y que este hijo iba a llevar el corazón del pueblo al servicio al Mesías. Y él le pregunta, ¿y cómo podré saber esto? Sin duda hay un sesgo de duda, lo que implica también la humanidad de Zacarías. Y hay una sentencia allí del ángel en función de ese sesgo de incredulidad. Dice, bueno, ahora vas a conocerlo, que Dios va a hacer esto porque vas a quedar mudo. Y a veces sería mejor quedarse callado antes que preguntarlo. Pero bueno, a veces nosotros hablamos de más y bueno, y el Señor nos dice, vas a quedar mudo. Sin duda que no fue un juicio para castigar, sino que fue una disciplina para comprender. Muchas veces en el silencio es cuanto más escuchamos al Señor. A veces estos periodos de silencio no pasan porque dejemos de hablar, sino porque empezamos a escuchar. ¿Cuántos de nosotros deberíamos hablar menos y escuchar más? Pero sin duda estos meses para Zacarías de no poder comunicarse y no poder expresar lo que él había vivido o decir lo que había visto de una forma verbal, sin duda le fueron tiempos para mirar hacia adentro y preparar su corazón para lo que habría de venir. Y esto nos hace entender, y esta historia de Navidad nos hace entender, que Dios sigue obrando aun cuando nuestra fe es frágil. No podemos decir que somos personas de mucha fe. Tal vez entre ustedes haya personas que tienen una fe inquebrantable y que, bueno, lo que entienden pasa, pero bueno, la mayoría de nosotros quizás estemos en la media. Pero lo que Dios quiere hacer no depende de cuánta fe uno tenga, sino de su propósito. Porque cuando Dios quiere hacer algo a través de nosotros y de nuestra vida, no está subordinado a nuestra fe. Cuando algo está dentro de los planes y los propósitos de Dios, Él lo va a hacer a pesar de nuestra poca fe. Que sin duda eso es algo que alimenta nuestra fe. Porque muchas veces nos sorprendemos
cuando Dios hace algo en nuestras vidas y decimos, pero ¿qué es lo que puse yo? Nada. El Señor está obrando, aunque tú no lo veas. Y el Señor está obrando en las cosas que pediste, aunque no lo sientas. Y el Señor lo va a hacer, aunque tu fe esté flaqueando en este momento. Y podemos entender también a través de esta experiencia que a veces Dios nos calla para que escuchemos. ¿Te has detenido a escuchar al Señor en este tiempo? Quizá el tiempo de Navidad sea un buen tiempo de empezar a oír lo que Él nos quiere decir. Que podamos abrir nuestro corazón a lo que Él quiere, a empezar a alinear nuestros anhelos y nuestras oraciones a su plan y a su voluntad. Porque cuando nuestros anhelos y nuestros planes se alinean a su voluntad, Dios obra, Dios hace. Y por último, esta historia de Navidad nos recuerda que la obediencia libera la alabanza. Y acá vamos a ir un poco más adelante en la historia. En Lucas capítulo 1, versículos 63 y 64. Porque cuando nació el niño ahí se dieron todo el padre estaba mudo, no hablaba, hace meses que no decía una palabra. Y vinieron todos los vecinos, los familiares, ¿y cómo le vamos a poner? ¿Y a Jacob le vamos a poner a Abraham? ¿No? Y la Elizabeth decía, no, se llama Juan. ¿No? Pero ¿cómo le vas a poner Juan si no hay nadie en la familia que se llame Juan? Elizabeth sabía muy claramente, probablemente se lo había escrito su esposo, porque no verbalizarlo no podía, pero le había contado la historia seguramente que se había encontrado con un ángel y el ángel le dijo muy claramente que este hombre se iba a llamar Juan. Y bueno, y ahí entre el desencuentro entre la familia y Elizabeth, que Elizabeth decía se llama Juan y la familia le quería poner otro nombre, fueron a preguntarle a Zacarías, ¿cómo se va a llamar el niño? Entonces pidieron la tablilla, ¿no? Y allí escribió en la tablilla, el niño se llama Juan, ¿no? Y dice allí, Lucas 63 y 64, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron, y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Hermano, este tiempo de Navidad nos recuerda que la obediencia produce en nosotros alabanza, produce adoración, produce gozo. El tiempo de Navidad nos tiene que llevar a la adoración, nos tiene que llevar a regocijarnos en lo que Dios ha hecho. Qué bueno cuando nosotros podemos ser fieles al Señor, podemos andar en sus caminos, pero también esa obediencia nos lleva al gozo que viene de parte de Él. En el versículo 67 y 69 dice, y Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. No estaba hablando de su hijo habla más adelante. Estaba hablando y adorando y estaba profetizando con relación al Salvador que iba a nacer unos meses más adelante. La alabanza nos lleva a glorificar el nombre de Dios. La alabanza y la adoración nos lleva a darle lugar a Cristo que tiene que tener en nuestras vidas y en esta Navidad. Qué bueno es cuando nosotros en obediencia podemos actuar y podemos dar la gloria a Dios y que nuestras bocas sean abiertas para bendecir y engrandecer su nombre. La lengua de Zacarías se destraba
cuando obedece. Muchas veces nosotros estamos trancados, y no es que no podamos hablar verbalmente, sino que lo que decimos no es correcto, lo que hacemos no es correcto, pero recién en la obediencia nuestra lengua, nuestro caminar, nuestra dirección se ordena delante de Dios. Y la alabanza y la adoración brota después de eso. Nunca la alabanza y la adoración va a brotar de un corazón desobediente. La alabanza y la adoración brota y es agradable delante de los ojos de Dios cuando nace de un corazón que obedece, de un corazón que se ajusta a los caminos del Señor. Dios restaura nuestra voz, restaura nuestra vida, restaura nuestro camino cuando nos alineamos con su voluntad. Zacarías experimentó esto. Después de ese breve episodio de duda que le llevó meses de estar en quietud y escuchando al Señor, él nuevamente pudo enderezar su vida en la dirección que Dios tenía dispuesta con respecto al camino que el Señor había trazado, que era el camino del nacimiento del Hijo de Dios, del Mesías. Antes del pesebre hubo personas justas que se esperaron la respuesta de Dios. Antes del canto de los ángeles hubo silencio y espera. Podríamos decir que la Navidad comienza cuando Dios encuentra corazones fieles, dispuestos a creer, a obedecer y a preparar el camino. La Navidad empieza cuando Dios haya corazones dispuestos para preparar su venida. ¿Está tu corazón dispuesto en el día de hoy para preparar la venida del Señor? Así como el Señor vino un día en un pesebre humilde, va a haber un día en cuanto el Señor venga en su gloria con todos sus santos ángeles con Él. ¿Está nuestro corazón preparado para eso? Quiera Dios que sí. Que en esta Navidad nuestro corazón pueda ser esa tierra fértil como las vidas de Zacarías y de Elizabeth. Te invito a que ores, que pienses en esas oraciones que has hecho a lo largo de este año o quizá que llevan meses. Pero tú sabes que esas oraciones también están alineadas a su voluntad. Te invito a que le digas al Señor: Señor, dejo delante de ti mi oración confiando que tú vas a responder, Señor. Confío en tu soberanía y en tus tiempos, Señor. Entiendo que en tus manos están todas las cosas. Te pido, Señor, que obres en mi vida y me des la fuerza para seguir adelante. Gracias porque muchas de estas oraciones ya tú has respondido y están esperando el tiempo de su cumplimiento. En fe, Señor, en fe en ti, declaro: hágase tu voluntad, Señor. Gracias porque hay cosas que quizá no vea, pero cuando esté en tu presencia las veré con claridad, Señor. Gracias porque hallaré respuestas en tu presencia. Gracias por el Salvador, por el Mesías, Señor, que
que tú prometiste. Gracias porque tú le enviaste al mundo tu Hijo amado Jesús, tu Hijo unigénito, Dios encarnado, que habitó entre los hombres, vivió una vida justa y se entregó como ofrenda y sacrificio por nuestros pecados. Gracias por lo que tú hiciste, Señor. Gracias por esta historia de Navidad que nos confronta también a la fidelidad, a la justicia y a la adoración. Permití que en nuestras casas, en nuestros hogares, también puedan ser centros de adoración a tu nombre en esta Navidad, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.